Buen día. Venimos entonces o estamos en el capítulo 3, método de diseño. Ya vimos el de introducción, fundamentos, estudio de mercado y especificación inicial, en el cual vimos el estudio de mercado y la especificación inicial. Vamos entonces a hablar de generación de soluciones y evaluación de alternativas. Básicamente empezaremos por acá. Este es un artículo, parece. Más bien nos concentramos aquí en generación de soluciones. Veamos, tenemos, este es el PDF con el cual vamos a desarrollar el tema, que consta realmente de unas 64 páginas, pero realmente llegaremos hasta la página 40 y pico. Las otras páginas, bueno, este material obviamente es, como hemos venido trabajando, los demás materiales pertenecen al doctor Heriberto Maurdi de la Universidad del Norte. Lo que sucede es que a partir de la página 40 y pico, realmente se concentra en explicar un método que desarrolló él en su tesis doctoral. Y buscando en internet no es un método muy fácil de encontrar. Entonces, y que lo desarrolló para un caso muy específico de diseño de sistemas de transporte en puertos. Entonces, en cambio los otros son más generales y es más fácil de conseguir información en caso de que esté interesado en emplear un método u el otro en su proyecto. También está o cuenta con esta presentación en PowerPoint. Esta es de 68 páginas. Yo imagino que... Bueno, sí, este es el método del Dr. Mauri. Y siempre... pues le puede gastar alrededor de unas 20 páginas a ese método. Pero ya dije, es un método muy específico para un caso particular. Entonces, y sobre el que es difícil conseguir información. Entonces prefiero más bien concentrarme en los otros métodos que son más populares y para los que es más fácil acceder a información en caso de que usted se incline por desarrollar un método u otro. Esta carpeta contiene una carpeta que se llama Tricks, que es otro método de generación de soluciones. Este es más accesible. Pero esta información básicamente está en inglés. Entonces está más como un material de consulta. Y está esta presentación de sesión de tormenta de ideas. Pero para un proyecto específico.
Entonces dejemos entonces esta parte con un material de consulta. Pero lo importante en este es, vamos allá a denominar entonces esto otros y ejemplos. Así entonces lo principal son estas presentaciones, una en PDF y una en PowerPoint, pero si se dan cuenta nosotros estamos desarrollando todo esto con las presentaciones en PDF. Entonces vamos a abrir esto y a desarrollarlo. Entonces, bueno, definitivamente hay que hablar de el proceso de diseño como siempre, pero para saber básicamente en dónde estamos. Nosotros estamos o venimos de un estudio de mercado para definir la necesidad y arrancamos entonces el proceso de diseño con la etapa de clarificación de la idea. Vimos varios métodos para desarrollar esta fase que tiene como resultado obtener las especificaciones iniciales del diseño. ¿Qué métodos vimos para la clarificación de la tarea? Vimos árbol de objetivos, listados de referencia, límites de desempeño, QFD. Por mencionar los que recuerdo, y ahora mismo estamos en diseño conceptual, el cual está dividido en dos pasos. El primero es la generación de soluciones y ese es el que vamos a ver hoy. Así que estamos realmente en el diseño conceptual. Significa eso que venimos de la clarificación de la tarea y tenemos ya las especificaciones iniciales de cómo va a ser la máquina. Bueno, principalmente sus características técnicas y de desempeño. Entonces eso ya lo tenemos. También tenemos criterios. ¿Recuerdan? Los que es, cuando hablamos de QFD, esos requerimientos del cliente también van a servirnos como criterios de evaluación durante la etapa de diseño conceptual. Entonces, retomamos acá. El Dr. Maury entonces habla de métodos tradicionales y métodos sistemáticos. Y habla de casos, pero realmente se centra en uno solo, el cual trata con un método que él desarrolló en su tesis doctoral, que es lo que le estoy diciendo que no vamos a tocar. Vamos a dejarlo ahí como material de consulta para el que quiera leerlo y entenderlo. Bueno, entonces definición del diseño conceptual, tipos de método de síntesis a partir de la estructura funcional. Está lluvia de ideas, cinética, diagramas morfológicos, método Mesisol, que es el del Dr. Maury, y que ya dijimos que no vamos a tocar, llegaremos hasta la página 40 de esta presentación. Enfoque de diseño conceptual, enfoque tradicional, ejemplo de soluciones a partir de análisis funcional. Aquí está el método de Mesisol, algoritmo del método de Mesisol y caso del método del método de Mesisol. Aquí básicamente se gastan como unas 20 páginas de esto. Entonces es lo que les estoy diciendo. Es un método muy específico, muy particular, sobre el que no es fácil encontrar información. Generación y evaluación de soluciones. Bueno, fase del proceso de diseño que se inicia una vez se ha descrito el comportamiento requerido del producto por medio de la especificación inicial, para lograr un conjunto de alternativas que deben ser sometidas a evaluación para elegir la mejor. Es importante anotar que aunque la generación de soluciones es la esencia del diseño, es el aspecto menos entendido. Bueno, es el menos entendido porque digamos que hasta cierto punto es de lo más creativo que tiene el proceso de diseño. Y pues obviamente es complejo el entendimiento de la forma como funciona el cerebro. O es compleja. Entonces por eso es la menos entendida.
En esta parte se estudiará específicamente el problema de generación de soluciones a partir de la estructura funcional. Tipo de métodos. Tenemos los métodos creativos, entre los cuales está tormenta de ideas, cinética, método de eliminación de bloqueos mentales. Aquí dicen ampliación del espacio de búsqueda, métodos analógicos, etc. Entre los racionales tenemos análisis o estructuración funcional, pero esto está muy de la mano del método DFF, Design for Function, diseño para la función, el cual tiene como una de sus etapas el análisis de la función de la máquina. Métodos morfológicos o cartas morfológicas y métodos de acotación del campo de soluciones, etc. Entonces, este es Mesisol. Entonces, realmente nos vamos a concentrar en análisis funcional, métodos morfológicos, principalmente entre los métodos racionales. Hay otros que son simplemente análisis de casos, ¿sí? Es casi que un benchmarking, por así decirlo. Entonces, en cuanto a métodos creativos, ¿qué es la creatividad? Es la capacidad para generar soluciones originales y novedosas. Aquí dicen ver lo que todos ven, pensar lo que nadie más se ha pensado, hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Eso es más fácil de decirlo que hacerlo. Métodos para generación de soluciones a nivel conceptual. Entonces, veamos. Lluvia de tormenta de ideas es el más básico, que es estimular a un grupo de personas a que presenten muchas ideas rápidamente. Cinética. Bueno, todos estos métodos, si se dan cuenta, no todos, algunos son creativos y otros son simplemente analíticos o secuenciales. La cinética sigue siendo creativo, dirigir la actividad espontánea del cerebro y del sistema nervioso hacia la exploración y transformación de los problemas de diseño. Supresión de bloqueos mentales, encontrar nuevas direcciones de búsqueda si en el espacio de búsqueda aparente no se ha obtenido una solución totalmente aceptable. Diagramas morfológicos. Ampliar el espacio de búsqueda de soluciones en el diseño a partir de principios básicos que deben ser combinados. Requiere como medio previo el análisis funcional. Así que ese par de métodos racionales de análisis funcional y métodos morfológicos realmente son complementarios. Y Mesisol, pues método que también está clasificado dentro de los racionales o analíticos por su naturaleza racional. El método de síntesis de soluciones a nivel conceptual utiliza la estructura funcional para buscar principios de solución asociados a las funciones que no se combinan de forma automática, sino que utiliza una estrategia de acotación heurística para obtener las combinaciones apropiadas que también son evaluadas. Entonces, es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, veamos. Este es el problema de hecho que el Dr. Maury resolvió en su tesis doctoral. Pero básicamente pues esto parecido al proceso general de diseño en cuanto se considera que es una caja negra el proceso de diseño que tiene unas entradas relacionadas con la necesidad que se quiere suplir y la salida acá no va a ser el diseño final sino los esquemas de las ideas que pueden solucionar el problema. Una vez se ha capturado el problema y madurado, se empieza a esquematizar ideas que se van refinando de manera iterativa. Se evalúa desde el punto de vista técnico. Al superar esta etapa se consideran paso a paso secuencialmente otros aspectos del ciclo de vida y dentro de ellos los aspectos ambientales. Entonces esto es a lo que referimos con un diseño conceptual. Es un bosquejo. Miren que no es algo para nada detallado. Él habla de la parte ambiental porque es algo que él consideró en su tesis doctoral y por eso aquí hablan del control de emisiones.
Entonces, bueno, entonces se va a empezar a explicar los otros métodos. Y ya dije que Mesisol simplemente los dejaré como material de consulta. Están otros métodos como el TRIZ, que ahí ya le mostré el material, yo no lo voy a abarcar. Pero estos que son más digamos populares, estos sí se los voy a explicar. Y es sobre los que más pueden encontrar información. Por ejemplo, Design for Function. Esto es más popular. Y encontrarán mucha más información acerca de eso. Aquí hablan de FM, pero no, esto no es lo que yo quería. Bueno, FM de hecho es una de las metodologías de FX más populares y de FMA igualmente. Pero vamos a colocarlo bien. Design for Function. Aquí aparece. Ya empieza a encontrar información de en qué consiste el diseño funcional. Listo. Sin embargo, aquí yo voy a cumplir con explicarles de qué va la fracción del DFF que sirve acá. Diseño funcional breve. Entonces dice análisis funcional. Con base en la especificación se conoce la naturaleza de las entradas y las salidas y determinan las reglas para la construcción de la estructura funcional de la base de datos que aplican. Con estas reglas extrae de la base las funciones necesarias para transformar las entradas en las salidas deseadas. Construida la estructura funcional, se extrae de la base de datos de principio de soluciones estándares para cada función. Luego, mediante las reglas para la combinación de principios y soluciones, se generan las soluciones globales. Esto es más complicado y creo que lo más prudente es tratar de explicarles esto por medio de un ejemplo un poco más aterrizado. No voy a emplear el ejemplo del Dr. Maury, sino uno que que nosotros desarrollamos en proyectos de grado. Vamos a ver. Eso de análisis funcional lo hemos aplicado. Veamos. En impresión 3D diseñamos una cámara de acetona. Y en la versión final creo que ahí consignado esto de... Este es el proyecto de grado que desarrollaron los estudiantes Donado y Roger Martínez. Entonces vamos a ver simplemente en la estructura del documento donde podemos encontrar específicamente lo que buscamos, que es la parte de análisis funcional. Hay un marco conceptual, pero lo que importa es el desarrollo del proyecto. Y aquí está. Entonces, en el proyecto, de hecho, sigue la metodología general de diseño, donde se debe establecer unos requerimientos del diseño y se establecen también unas funciones que desarrolla la cámara. Desarrollo del diseño, esto está pegado, debió quedar por separado en hojas diferentes, pero bueno.
Bueno, funciones de la cámara. Es básicamente analizar una máquina y en este caso pues veamos si puedo encontrar un video de la operación de la máquina. O al menos bueno, va a tocar leer el mismo documento para tratar de explicarles en un bosquejo pues qué es lo que hace la máquina para que podamos entender de qué va el ejemplo. Bueno, esta es la idea. La idea es diseñar y fabricar una máquina llamada cámara de acetona. Es básicamente una cámara la cual va a crear vapor de acetona. Acetona es un químico que se emplea para disolver plásticos. ¿Para qué quiero disolver plásticos? De la página 58. Vamos entonces a ver si encuentro una información. Bueno, esto está diseñado y creado para ser aplicado en piezas fabricadas por el proceso de impresión 3D. Vamos a ver si podemos ver algo de lo que se pretende. Entonces el proceso de impresión 3D básicamente fabrica piezas por capas. Aquí hay varios ejemplos de cómo quedan las piezas al final del proceso de fabricación. Lo que ven en la parte central es un ejemplo de una pieza fabricada por impresión 3D, pero como se fabrica depositando capa sobre capa, esas capas quedan visibles y le dan un mal aspecto estético o rugoso a la pieza. Por ejemplo, en este caso, esta es la pieza fabricada por impresión 3D. Sin embargo, la idea de emplear una cámara de acetona es que como la cámara de acetona diluye la superficie de la pieza, la derrite y también básicamente lo que hace es desaparecer estas marcas alisando la superficie de la pieza. Entonces básicamente eso es lo que va a hacer la cámara de acetona. Meter una pieza dentro de ella, se genera el vapor de acetona que ataca la superficie, la funde. Pero la idea es que no funda toda la pieza, sino solamente la superficie para que tenga una apariencia lisa y brillante. Eso es básicamente lo que hace la cámara de acetona, su función principal. Entonces, sí, esto es lo que obtienes al imprimir, pero la idea es que obtengas esto después de someter la pieza a la cámara de acetona. Así que volvemos a la parte de análisis funcional, ¿no? Funciones de la cámara, página 19. Entonces, después de un análisis funcional, nosotros lo que debemos es precisar cuáles son las cosas que hace la cámara. La cámara genera de vapor de acetona. Esa es una de las funciones. La cámara también tiene una función de distribuir el flujo de vapor generado. También debe tener una función que permita sujetar todas las demás piezas, es decir, el bastidor. También tiene una función que es permitir medición y control de variables. Y también una función adicional de recolección de vapor generado. Adicionalmente, en ese caso, hay una función de seguridad. Entonces, básicamente, esas son las funciones. Y pues la idea es definir de qué trata cada función. Entonces, creo que más adelante
hay un vistazo de la cámara que finalmente fue diseñada y fabricada. Bueno, es algo así. Esto está en el laboratorio de resistencia de materiales. Parece básicamente una caja blanquita y pequeña. Entonces, ¿cuál es la idea de el análisis funcional? Como lo que hacemos es coger la gran función que es alisar las piezas impresas y descomponerla. En ese caso se dieron cuenta que había unas 5 funciones. La idea es que para cada una de las funciones nosotros podemos proponer diferentes alternativas técnicas para poder realizar el trabajo. Por ejemplo, para la generación del vapor, aquí no se ve, pero en la parte superior hay unos piezoeléctricos que lo que hacen es con inyección de energía eléctrica, lo que hacen es vibrar y calentar la acetona que está en la parte superior. Luego lo que hace es que el vapor cae de arriba hacia abajo y estos otros elementos son los que distribuyen el flujo de vapor. Entonces la idea de esto en análisis funcional es que si hay algo que se va a encargar de la distribución de flujo, por ejemplo estos, bueno, hay toda una gama de posibilidades. Ellos, por ejemplo, incluyeron la utilización de un solo ventilador en la parte superior que escupiera todo el vapor hacia abajo. Y hay todas las opciones que a usted se le pueda ocurrir. La idea del análisis funcional es que básicamente para cada función usted va a proponer varias alternativas y crea un universo de opciones. De hecho, la parte de recolección de esa cámara de acetona se encuentra en la parte de abajo. Este fue el que ellos precisaron, pero la idea es, a ti se te puede ocurrir cualquier forma para correctar la acetona que se convierte en líquido después de haber alisado la superficie de la pieza. Entonces la idea es que para cada función se generan alternativas. Y la cantidad de alternativas de mi máquina será la combinación, la permutación de cada una de esas posibilidades. Entonces, obviamente eso se puede volver muy complejo. ¿Sí? Pero voy entonces a regresarme nuevamente a la parte superior para ver cómo se genera ese proceso de alternativas. Esto se ve muy grande, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Entonces retomemos lo de las funciones. Entonces ya tenemos claro cuáles son las funciones. Funciones de la cámara. Repetimos: generación de vapor de acetona, distribución del flujo, sujeción de las piezas, medición y control de variables y recolección del vapor generado. Tenemos 5 funciones. Para cada una tenemos que proponer varias alternativas. Entonces, para la generación del vapor se pensaron en discos cerámicos piezoeléctricos. Este fue finalmente la alternativa ganadora. Pero no era la única forma. Otra manera de generar el vapor era por medio de un quemador. De la estufa. También se podría emplear una resistencia calefactora, un horno eléctrico. Es así como vemos que para esa sola función hay 3 alternativas posibles. Entonces, aquí ya tiene algo que ver con la selección, pero no hablaremos de selección porque estamos hablando de generar alternativas. Entonces, lo que me estoy refiriendo con análisis funcional es, después de analizar la máquina, determinas qué funciones desarrolla ellas y para cada función propones alternativas. Vamos a irnos con otra alternativa, con otra función.
Método para el suministro de la cetena al elemento generador de vapor. Entonces, alternativas: montaje superior, es decir, que el vapor se bote desde arriba. Montaje inferior del uso de filtros de algodón, es decir, básicamente que el flujo de vapor va a surgir desde abajo y no desde arriba. ¿Cómo se va a distribuir el vapor? Bueno, las alternativas: utilizar ventiladores, varios ventiladores o una serie de ventiladores. Ventilador único, un solo ventilador axial que estuviera o en la parte de arriba o en la parte de abajo. O que el vapor se distribuyera de forma natural, es decir, no utilizar ventiladores y que el vapor inunde la cámara. Sujeción de piezas. Bueno, la idea era colocar una de las opciones, una canasta para colocar las piezas dentro de la cámara, de tal manera que fuera fácil el retiro y el ingreso y el retiro de las piezas. La otra opción era emplear ganchos y dejar colgadas las piezas por medio de los ganchos suspendidos en el aire, o simplemente no emplear ningún tipo de sujeción y dejarla en la parte baja de la cámara. Bueno, esa es la idea del análisis funcional. En este caso, la idea es representar la función global como una gran caja y después esa gran caja se va a subdividir en cajas pequeñas que representan cada una función específica. En el caso de este sistema de transporte que trabajó el doctor Maury en su tesis doctoral, las funciones de la función global de transporte de material son la recepción de material, dosificación, transporte, almacenamiento y nuevamente una función de dosificación. Es decir, tiene unas 5 funciones y para cada función él puede proponer unas alternativas. En este caso nos encontramos ante un dilema, porque entonces podemos para cada caja seleccionar cuál es la mejor, o la otra opción es que la alternativa sea combinaciones posibles de diferentes alternativas para recepción, la primera dosificación, el transporte, el almacenamiento y la última dosificación. Eso hace rápidamente que la cantidad de posibilidades crezca enormemente. Vamos entonces a analizar otro caso, otro ejemplo para que no quede tan en el aire eso. Veamos. Hay bancos de vibraciones. Entonces esto es un banco para simular vibraciones y fallas mecánicas en máquinas de tipo rotativo. Aquí habla de tesis todo. Aquí hay una presentación. Bueno, vamos a ver si de pronto la presentación está más sencilla o fácil de visualizar. De pronto con lo de antes fue difícil darnos cuenta de cuáles eran las funciones y cuáles eran las alternativas. Entonces vamos a ver si ellos incorporaron algo del análisis funcional en este banco de vibraciones. Bueno, este es el diseño conceptual, pero en ningún momento dicen cómo llegaron a eso, porque eso no está acá. Sí, esto no está acá. Entonces tocará leer la tesis. Sé que no es muy visual que digamos, pero bueno. Vamos a buscar o guiarnos por el contenido. Bueno. Para el diseño conceptual, obviamente hay que definir requerimientos de diseño, especificaciones y generación de conceptos.
página 23. Generación de conceptos. Bueno, esto está un poquito más sencillo. En la presentación se va a ver el resultado de lo que se quería hacer, que será mucho más fácil o facilitará. ¿A qué nos referimos con un banco de vibraciones? Pero retomamos entonces el libro para ver pues sus análisis funcionales o resultados de su análisis del análisis funcional que ellos realizaron. Bueno, este básicamente es un banco de vibraciones. ¿Cuál es la idea? Es un sistema rotativo, un motor que debe tener acoplado un variador de frecuencia o algo que modifique la velocidad de operación, y lo demás son elementos mecánicos, los cuales son diseñados de tal manera que induzcan fallas mecánicas dentro del sistema. Esas fallas mecánicas van a producir vibración del sistema, el cual se va a medir mediante acelerómetros que están montados acá en las chumaceras o rodamientos. Ese es básicamente en esencia un banco de vibraciones. Adicionalmente, el banco de vibraciones, obviamente, aparte de que permite la operación de la máquina, también va a censar por medio de acelerómetros las señales de vibración del sistema cuando está en falla o cuando no lo está. Entonces, básicamente esa es la idea. Ahora acá vemos que finalmente la función principal es banco para simulación de fallas y análisis de vibraciones. A eso, como cualquier máquina, le va a entrar energía, material y señales. Y también le va a salir energía, materiales y señales. La idea del análisis funcional es transformar esta caja negra en pequeñas cajas que representan todas las funciones que es capaz de desempeñar mi máquina. Entonces, por la entrada de energía, es capaz de aceptar y almacenar energía y convertir la energía en eléctrica en rotacional. Por la parte de material, realmente es más bien como una entrada de configuración o de información. Configurar la alineación del eje, configurar el balance del eje y configurar los engranes. ¿Sí? Esto es una gran función que me permite entonces configurar los elementos mecánicos. Esto se aplica a energía rotacional del equipo al tiempo que se convierte la energía eléctrica en rotacional. Y pues esta es la función de activar el equipo, que tiene detectar activación, activar el equipo, que se junta con esas otras tres flujos, ¿sí? Para finalmente lograr la operación del equipo. Adicionalmente, la activación del equipo está asociado con la acción o función de medición de vibraciones y da como resultado unos datos medidos. Esto es lo que se quiere con un análisis funcional en una máquina. Pero, ¿para qué lo haces? Porque para cada cajita que tú ves acá, te va a quedar más fácil proponer diferentes alternativas. Habrán diferentes alternativas para esta función, también para esta, también para esta. Entonces, vuelve y juega. Las opciones, ¿cuáles son? En general, yo le propongo a mis estudiantes que lo estoy asesorando en proyectos de este tipo es, hey, tú tienes dos opciones. Una es, generas alternativas para cada una de estas cajas de función. Y entonces lo que vas a elegir es la mejor alternativa para cada caja. O lo que te importa es finalmente la interacción de todas estas cajas al tiempo. Así que al generar alternativas para cada caja, lo que te interesa es más bien la combinación de diferentes alternativas por cada función para generar tus alternativas en base a las cuales tú vas a decidir si te gusta o no te gusta. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a regresar. Y ya hay básicamente dos ejemplos de lo que me refiero con análisis funcional. No hablamos acerca de la generación de alternativas en ese caso. ¿Sí? No lo hablamos.
podemos abrir otra vez el libro, irnos a esa caja y ver en qué derivó el análisis funcional, que es finalmente la generación de alternativas. Me disculpo, no los conduje hasta ahí. Generación de conceptos, página 23. Bueno, entonces, por ejemplo, había uno para la configuración de alineación del eje. Entonces ahí había que generar varias alternativas para eso. Lo hay para también configurar el balance y lo hay también para configurar los engranajes. Entonces vamos a centrarnos en ese. Por ejemplo, para los mecanismos de desalineamiento de los ejes estaban estos: A, B y C. A, un tornillo de gateo. B, un tornillo con bolas recirculantes. Y miren que en mi bosquejo de la solución en ningún momento estoy detallando ni precisando dimensiones. Y C, un actuador hidráulico manual. Entonces es básicamente este. Entonces, por una parte, ya esto tiene que ver con la selección de alternativas, pero no es algo lo que me quiero inmiscuir ahora, porque hay hay exactamente una presentación solo para lo de la selección de la alternativa. Lo importante en este punto de generación de alternativas es eso, generarlas. Ya después usted evaluará cuál es la mejor. Mecanismos para desbalancear el eje. Básicamente, para desbalancear el eje se tiene estos discos que van acoplados en la máquina. ¿Está en la presentación? Ahí se ve. Estos discos van a servir para desbalancear el eje. Entonces, está ya la opción de realizar múltiples perforaciones en el disco, y para desbalancearlo básicamente se va a colocar tornillos. Pesos excéntricos van a producir una vibración cuando el disco efectúe un giro. La otra opción es, en vez de emplear agujeros, ranuras, de tal manera que yo puedo controlar la distancia radial del tornillo al centro y por lo tanto el nivel de desbalance. Entonces, bueno, aquí en este caso se generan nada más dos alternativas. Bueno, y así para el caso de simular fallas en rodamientos. Entonces, no me quiero ya darle más vueltas a esto, sino que simplemente me voy a concentrar en esto. Entonces la idea es esa. Analizamos las funciones de la máquina, que finalmente es una caja negra, para saber qué hay dentro de la caja negra y deja de ser negra. Va a estar conformada por cajas más pequeñitas, donde cada una de esas cajas lo que representa son las subfunciones de la máquina. Y para cada subfunción vas a generar alternativas. Ahora, esa generación de alternativas, pues lo puedes hacer de forma creativa o empleando tu experiencia o lo que encuentres por internet como alternativas de dosificación o alternativas de transporte o alternativas de almacenamiento. La idea es que una vez generadas las alternativas, pues te enfrentas a un dilema, pero ese dilema es: o te pones a decir cuál es la mejor alternativa para cada una de las subfunciones, o decides que lo que te interesa es generar alternativas como cogiendo diferentes opciones de resección y combinándola con diferentes opciones de dosificación al tiempo que diferentes opciones de transporte o de almacenamiento y dosificación. Y esas diferentes combinaciones son las que van a generar las alternativas. Es lo que eso más adelante lo veremos, y es el método de análisis morfológico. Bueno, pero vamos a hablar entonces de estos métodos que son más bien creativos. Métodos creativos. Tormenta de ideas. Objetivo: estimular a un grupo de personas para que presenten en un tiempo corto muchas ideas para la solución de un problema.
Etapas de la tormenta. Selección del grupo de participantes. Debe ser heterogéneo de 4 a 8 personas, expertas o no en el tema, lo mismo que de distintas especialidades y nivel de estudio. Todos deben estar familiarizados con el área del problema. Su duración oscila alrededor de 30 minutos. 2. Formulación de la pregunta problema. No debe ser ni muy vaga ni muy específica. ¿Cómo podemos mejorar en X? 3. Análisis de la pregunta problema. Los participantes dedican unos cuantos minutos a pensar en el problema y anotar las ideas que se le vienen a la mente. 3. Presentación de ideas. Cada miembro del grupo lee una idea del conjunto que obtuvo. Los otros miembros pueden generar nuevas soluciones a partir de otras. No se admite la crítica. 4. Síntesis y clasificación de las ideas. Recopilación de las tarjetas. El líder del grupo u otro miembro recoge las tarjetas. Clasificación. Ideas similares se agrupan. De la oración al final pueden surgir ideas adicionales o tipos de ideas principales. Cinética. Característica de la cinética. ¿Cinética? Bueno, es una actividad de grupo que busca generar una solución particular. No se aceptan críticas. Bueno, hasta ahí suena a lo mismo que lluvia de ideas. Etapas de la cinética. Primero, presentación del problema tal como lo plantea el cliente. 2. Analogía para hacer familiar lo extraño. 3. Conceptualizar el problema con base en analogías. Se determinan los elementos claves del problema. Se repite el proceso mediante nuevas analogías. Formulación del concepto de solución. Métodos creativos en el proceso de diseño. Tipos de analogías. Analogías directas. Se busca la solución dada por la naturaleza a un problema similar. Lo que denominamos TRIZ. Eso hay material para que ustedes consulten más acerca de TRIZ. Analogías personales. Los miembros del equipo se imaginan lo que sería usarse a sí mismo como un sistema o componente que está siendo diseñado. Analogías simbólicas. Se emplean metáforas y similares poéticos. Ejemplo: desarrollo un dispositivo autónomo para reparación de cañería sin romper vías, mecanismo rata o topo de reparación de vías. Analogías con fantasías. Son deseos imposibles que se obtendrían en forma mágica. Ejemplo: volardo o barrera removible para impedir el paso de coches en vías peatonales. Volardo que desaparece cuando un coche autorizado lo solicita. Más métodos creativos. Eliminación de bloqueos mentales. Son técnicas creativas utilizadas para agrandar el espacio de búsqueda de soluciones a un problema. Continuamos con eliminación de bloqueos mentales. Entonces la idea es transformar. Estas son diferentes opciones. Lo puedes hacer por transformación. Lo puedes hacer por entrada aleatoria. Lo puedes hacer por el método por qué y por el método de planeación contraria. Para el método de transformación, pues se transforma la búsqueda de una solución de una área a otra. Implica utilizar verbos como magnificar, minimizar, modificar, unificar, someter, restar, sumar, dividir, multiplicar, repetir, reemplazar, resolver, reordenar, etc. Entrada aleatoria. La creatividad puede ser liberada mediante entradas aleatorias provenientes de cualquier tipo de fuente. Esto se aplica como una técnica deliberada. Ejemplo: abrir un diccionario y elegir una palabra al azar y utilizarla para estimular el pensamiento sobre el problema en cuestión. ¿Por qué? Consiste en hacer una serie de preguntas acerca del problema hasta que se llega a un punto en el cual una respuesta genera una idea de solución. Pueden haber varias respuestas a cualquiera de los cuestionamientos y estas pueden diagramarse como una red de cadenas de preguntas y respuestas. Planeación contraria. Se basa en el concepto de dialéctica, es decir, enfrentar una idea, la tesis, contra su opuesto, la antítesis,
con el ánimo de generar una nueva idea, la síntesis. Listas de preguntas. Objetivo: conducir la mente hacia parejas más fértiles. Ejemplo: ¿cuál sería el producto ideal? Tendencias o modas en la actualidad. ¿Qué sería interesante o provechoso para incorporarlo en el producto? ¿Qué hay de bueno o de malo en la competencia? Bueno, el diagrama morfológico está pensado para complementar el análisis funcional, ¿o no? Porque como les dije anteriormente, usted una vez definidas las funciones de la máquina, lo que puede hacer es definir para cada subfunción cuál es la mejor alternativa, y entonces la alternativa va a ser la combinación, la combinación de subfunciones, donde para cada subfunción seleccionó la mejor alternativa posible. El problema es que a veces esas mejores soluciones de subfunciones son incompatibles. Entonces el análisis morfológico lo ve de una forma más generalizada, donde la generación de alternativas no está directamente relacionada con elegir la mejor alternativa para una subfunción, sino con una combinación de subfunciones. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero trataré de explicarlo con un ejemplo. Básicamente es una matriz. Las columnas van a representar diferentes alternativas de solución, y las filas van a representar diferentes alternativas para las subfunciones. Como la función principal está conformada por todas las subfunciones, ¿sí? Por todas las subfunciones, quiere decir que cualquier alternativa que yo decida debe tener en cuenta una combinación de todas las subfunciones, ¿sí? Esto es difícil de entenderlo así, pero con un ejemplo se va a entender. Esto tiene un problema serio. Bueno, creo que este es el ejemplo sencillo y este es el ejemplo complicado. Vamos con el ejemplo sencillo y trataremos de entender el complicado. Obviamente, el objetivo es generar una gama amplia de soluciones mediante caminos o vías en un diagrama. Pasos: análisis funcional, inventario de principios de solución, matriz de soluciones, identificar soluciones factibles. Entonces, vamos. Figura 6.2 es esta, la matriz morfológica. Dice: tabla morfológica para el problema de diseño de un envase para jugo. Las funciones que el dispositivo debe cumplir aparecen en el eje vertical, mientras que para cada una de ellas se identifican dos o más medios. Bueno, en este caso es un envase para jugo, así que cada una de estas filas representa sus funciones que debe desempeñar el envase. Eso después de haber hecho un análisis funcional. Entonces, dice, tiene una función que es contener jugo. Después le sigue, vamos a hacer esto más. Después le sigue una subfunción que dice material para el envase. Hay una subfunción para el mecanismo para proporcionar acceso al jugo. Hay otra función que se llama mostrar información sobre el producto y una subfunción que se llama secuencia de fabricación del envase para el jugo. ¿Qué es lo que representa 1, 2, 3, 4 y 5? Van a representar diferentes alternativas para cumplir esta subfunción de contener el jugo. Por ejemplo, podemos contener el jugo en una lata, en una botella, en una bolsa, en una caja y así sucesivamente. Y así vamos a hacer para cada una de las filas. Vamos a generar diferentes alternativas. Para el material del envase, puede ser de aluminio, de plástico, de vidrio, de cartón recubierto, de películas de Mylar. Y lo mismo para esta y para esta y para esta. ¿Cuál es la idea? Yo le dije que tenían dos alternativas. Una de ellas es simplemente para cada una de las subfunciones elegir cuál es la mejor opción. Pero vuelvo y repito, eso no necesariamente garantiza que contener un jugo con una bolsa de vidrio sea algo muy factible. Si es que de pronto en mi evaluación yo voy a
llegado a la conclusión que la mejor forma de contener el jugo es una bolsa y la mejor material para el envase es el vidrio. Y ahí nos damos cuenta enseguida cómo puede ser incompatible las mejores subfunciones. Entonces, aquí lo que me interesa es lograr una combinación. Por ejemplo, puedo contener el jugo con una lata que sea de aluminio. El mecanismo para proporcionar el acceso al jugo sea una argolla abre fácil y la forma de mostrar información en el producto sea con el color del material. Quiere decir que yo lo que voy a hacer aquí es a trazar una línea que me junte estas tres combinaciones de sus funciones y después una línea que me junte con esto, el color del material. Y finalmente, digamos que la secuenciación de fabricación ideal es en serie. Entonces, básicamente, si tuviera que, vamos a hacerlo acá de rapidez. Vamos a hacer aquí de una vez el ejemplo. Estamos acá. Estamos acá. Generación de soluciones. Vamos a colocar de una vez el ejemplo. Ejemplo. Entonces, vamos a insertar o recortar. Esta es mi matriz morfológica, pero la idea de la matriz morfológica es que me facilite la generación de alternativas factibles. Entonces, y les decía que, por ejemplo, una opción no factible, ¿cuál es? La que les dije al principio. Ahí es como establecer como una especie de caminitos. Entonces digamos que la opción bolsa de vidrio, esta vaina no funciona. Así que lo que le estaba diciendo, ouch. Es que algo más bien factible sería esto. Vamos a colocarle un color rosado. Que el color del material me indique la información del producto. Y que el proceso de fabricación sea en serie. Entonces la idea es que esa sola línea rosada representa una alternativa que me parece a mí factible. Y ahí entonces ya he generado una alternativa, la alternativa rosa. Podemos entonces generar una alternativa azul, ¿no? Bueno. Yo podría decir que otra opción factible sería que fuera de caja, hecha de cartón, que para poder proporcionar acceso al jugo o a su contenido, yo desdoble el envase o rasgue una esquina. ¿Sí? Voy a colocarle una etiqueta para mostrar la información del envase. Y digamos que el proceso de fabricación es coincidente con que debe ser en serie. Entonces esa línea azul representa una segunda alternativa. Entonces la idea de esta matriz morfológica es que hayan diferentes alternativas para cada una de las subfunciones o funciones, como quiera llamarlo, ¿sí? Pero la idea no es que voy a elegir entonces la mejor para cada subfunción, sino que voy a generar combinaciones de subfunciones y cada una de esas combinaciones lo que van a constituir una alternativa que es la que yo voy a evaluar. ¿Listo? Entonces aquí solamente he generado dos alternativas, pero con esto de dibujar rayitas puedo generar todas las combinaciones posibles de esto. Algunas van a ser factibles, otras no.
Bueno, obviamente acá hay un ejemplo más complejo. Utensilio orientado. Entonces esa función se transformó en este montón de funciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 subfunciones. Y entonces para cada una de las subfunciones yo debo establecer diferentes alternativas. Luego lo que hago es con estas líneas unir diferentes subfunciones que sean factibles de llegar a ejecutar y que estén en correspondencia o consonancia con lo que yo deseo lograr. Ya estamos por terminar. Bueno, estos son los más sencillos y tienen más relación con búsqueda en internet o búsqueda en internet, sí, que es búsqueda en fuentes secundarias. Pueden ser bases de datos, internet. Aquí mencionan varias opciones de búsqueda, como para que no sea tan generalizado como internet. Pero esto también encierra un benchmarking, ¿lo recuerdan? Analizar la competencia a máquinas que ya resuelvan la solución. Aquí, por ejemplo, el doctor Maury menciona búsqueda de patentes, productos existentes, es decir, un benchmarking sobre otros productos, es decir, explorar literalmente otros productos que ya resuelvan el problema y en esos productos explorar los principios de solución de un amplio rango de productos. Esto vendría siendo como las ventajas de emplear estas búsquedas en productos existentes o búsquedas en patentes. El caso de patentes es obviamente una rica fuente de información y no necesitas consumir mucho, o sea, poco tiempo consumido. En los productos existentes, obviamente, el benchmarking sobre otros productos y explorar los principios de solución de un más amplio rango de productos. Entonces, esto es un banco de patentes, pero ya, bueno, eso en la materia de proyecto de grado yo hablaré más acerca de eso, pero pueden emplear buscadores como Google Patents. Bueno, esto continúa. También puede ser que encuentres en un artículo científico o en un libro o en un catálogo soluciones plausibles. Expertos. Entrevista con diseñadores de reconocida experiencia. Y este es un método que es el que desarrolló el doctor Maury en su tesis doctoral, que le valió su doctorado en ingeniería industrial. No vamos a ahondar en esto, simplemente lo tocaremos superficialmente y si le interesa pues puede continuar leyendo las 20 páginas restantes, pero sepa que es de difícil comprensión. Entonces, y más porque es para un ejemplo muy específico que es un sistema de transporte en un puerto. Entonces, contiene mecanismos para generación de acotación y especificación del campo de soluciones. Estrategias que utiliza: acotación sistemática mediante heurísticos, criterios y reglas, combinación de sistemática de principios aplicables y especificación de las soluciones mediante modelos basados en heurísticos. Este es básicamente el proceso o el algoritmo que él emplea. Básicamente empieza por la lectura de las bases de hechos, determinación del tamaño de campo teórico de soluciones sistemáticas. Después viene la acotación y generación de soluciones. Después viene la generación de soluciones globales. Luego la especificación conceptual de las alternativas de soluciones. Y eso es básicamente el final de ese proceso de generación de alternativas. Entonces, ya les queda como material de consulta esto. Y también TRIZ y este ejemplo de que es una sesión de brainstorming, pero un proyecto de SuperBreeze. Entonces, pues yo creo que en cuanto a lo mío ya yo cumplí con
el tópico de generación de alternativas. Y lo siguiente sería evaluar. Después de generar las alternativas sería evaluarlas. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar entonces en la próxima clase. Les agradezco entonces la atención prestada. Y vamos a dar por terminada esta clase. Hasta luego.